Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues traemos a Baby Metal, gracias a Fernando Pellitero, que patrocina la reacción, y traemos aquí a Doki Doki Morning 2023 Baby Metal Returns. Dice, em, vale, nos comenta aquí que bueno, que tiene este Doki Doki Morning de 2023 que tiene el bonus de la aparición de Metalverse, que si no sabéis lo que es, mejor no digo nada más. Nos dice. Así que yo ahora mismo no sé a qué se refiere, así que Yo tampoco. mejor nos llevamos la sorpresa. Ya nos va a dejar con el culo torcido, ya verás. Sí, 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 sí. Así que bueno, venga, vamos allá. Porque el Doki Doki Morning, el debut fue allá por 2011 o por ahí, ¿no? Así que esto es 2023. Vamos a ver qué nos traen. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá con Baby Metal. Bueno, espectacular, ¿no? El comienzo, como siempre, ¿qué juego dan esas plataformas circulares, verdad? Sí, Con la iluminación, por cierto, ese movimiento que han hecho así girando sobre sí mismas es impresionante, ¿eh? Con la fluidez que lo hacen, como si es estuvieran... que lo tienen ya tan, lo tendrán tan trabajado que ya lo hacen por inercia, sin mirarse. Lo de estas chicas es alucinante. Sí, sí, Y, como... y las estaba viendo y me estaba acordando del vídeo que grabamos Sí. ayer, tan chiquititas que eran, Ah, sí. y parece mentira, ¿eh? Que han pasado 13 años nada más. Claro, pero Bueno, nada más. nada más. Pero ten en cuenta que siendo la edad que tenían y 13 años más, pues son de niñas Sí, claro, pequeñas de 10 a a mujeres. 23, claro, claro. Mujeres. Entonces es, claro, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que teniendo en cuenta de que eso salió hace ya tanto tiempo,
Ahora la interpretación de las voces, pues sí, son voces más maduras. Em, yo conforme han pasado los años he visto que Su tiene una voz más pulida, más técnica, con mayor control, tiene más presencia. Es decir, Claro, que todo eso suma, ¿vale? Se ven ahora, si ya de por sí eran buenas desde el principio, ahora todo eso, pues, como pues decimos en España, ¿no? Las tablas, la experiencia en general, ¿no? Pues les da una presencia mucho mayor, ¿no? Es decir, el espectáculo ahora es más completo. Siguen teniendo espontaneidad y todo eso que conservan desde el principio, ¿no? Pero se ve que yo creo que han ido a mejor. claro, es que son 13 o 14 años de trabajo, porque al final han estado en coreografías, ensayos, conciertos, accidentes, que ya, ya Claro, sabemos que Moa se hizo daño en uno. De hecho, vimos una de las últimas que hicimos, era la previa a que tuviera el accidente. Así que, y claro, claro, y ya son mujeres y han evolucionado claro. y son, si antes eran buenas, pues ahora son bastante mejores. Claro, además que han integrado muy bien en esa evolución el tema kawaii, ¿no? Que antes era más sonido kawaii y lógicamente ahora son más mayores y lo siguen manteniendo. De hecho, la base fan sigue ahí, ¿no? Y sigue con ellas con esa propuesta, digamos, más contemporánea. Bueno, vamos a seguir y a ver cómo desemboca esto. Vale, interpretación, David. Te dejo el Me ha marrón. volado la cabeza, ¿eh? Te dejo el marrón a ti. A ver, Porque además cuando
han iluminado donde están estas, Sí. A ver, son evidentemente más son, chiquititas. Imagino que están haciendo de ellas cuando eran claro, más son jovencitas. otras chicas, pero esto es la simbología de ellas de pequeñas Claro, y claro. ellas adultas, ¿no? Digamos. Pero me ha volado la cabeza porque pensaba, digo, ¿será un espejo, un holograma Y o no porque sé? sobre todo la que hace de Sue tiene bastante aire. Sí, sí. Bueno, y la de Moa, ¿no? Madre mía, me ha volado la cabeza. Claro, al principio yo pensaba que era como en espejo. eh, Claro, digo, ¿será un espejo? No sé. Pero claro, claro, luego han empezado ahí y ya he visto que estaban con la vestimenta, otros vestidos. Digo, no puede ser. claro, efectivamente. Así que, nada, ¿lo ves? Es que tiene mucho parecido. Las otras dos no. Las otras dos se ve bastante, les veo bastante diferencia, ¿vale? Sobre todo la chica que no aparece aquí en este fotograma. Por eso al principio me confundí. Digo, ¿qué está pasando aquí? Pues lo ves, la chica que está más hacia cámara, Sí, aquí en primer plano. sí, no se parece tanto, pero de lejos, sobre todo con el tema de su, da el pego. Claro, aquí hacen la comparativa, ¿vale? A ver si lo podemos ver. Vete, vamos a ponerlo. Tiene cierto aire, ¿verdad? Sí, Ti- bueno. Tiene cierto aire. Este también es el aire, es decir, lógicamente lo es. Cuando se ven aquí de frente no se aparecen, pero así que bueno, pero ha estado muy simpático. Sí, sí. La verdad Fernando, que nos ha dejado. claro, claro, hasta que hemos comprendido lo que había, nos ha dejado un poquito fuera de juego, pero Claro, estoy, la primera ya te digo yo que pensaba, digo, eso es un espejo, no sé, un holograma o algo. Pero luego ya cuando han empezado a alternarse y tal, digo, no, no, claro, son chicas de verdad. sí, lo que ocurre que, claro, si fuera, ponte tú a pensar que si fuera, digamos, la esencia, es decir, las mismas, pero de hace tiempo, estas ya están bastante creciditas. Al final, lo que dicen del Metalverse simplemente son las baby metal de otro universo y ya está, ¿no? El equivalente a Su, el equivalente a Moai, el equivalente a Momo en otro universo del metal. Y si no, Bueno, por favor, aclarádmelo. Hasta ahí damos. Bueno, pues Fernando, nos ha encantado, así que bueno, y espero que a los fans de Baby Metal también, a The One. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, en el nivel 2 pues vamos subiendo material extra y después está el Patreon, que son reacciones personalizadas, desde 2 hasta 10, dependiendo del que elijáis en un mes. Los enlaces para poder hacerlo, tanto miembro del canal como Patreon, están abajo en la información de la reacción. Si veis una reacción y salta la publicidad, por favor, si la puedes ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones nuevas y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.